En 3, 2, 1. Ya estamos de vuelta de la pausa, amigos de Nación Olimpista Radio. Y bueno, aquí estamos, obviamente, pues un poco todavía contrariados, un poco tristes todavía por lo que ocurrió la semana pasada respecto de la eliminación de la cual fuimos objeto en la Copa Centroamericana, la primera edición de la Copa Centroamericana de la CONCACAF. La vez pasada estaba tuiteando, déjenme ver si lo puedo encontrar por acá. Estaba tuiteando una información en la cual Olimpia, en este caso, dejó un registro negativo que no había pasado, digamos, no es que no había pasado, sino que, a ver, la Copa Centroamericana como tal, los torneos centroamericanos tal como han sido organizados, solamente déjenme buscar eso, eh, han sido a través de básicamente 3 modalidades de manera oficial, estamos hablando, ¿verdad? En primer lugar, vamos a ver, teníamos, ok, primero existió el torneo centroamericano, el primer torneo centroamericano que se disputó con un trofeo de por medio de manera oficial fue el de 1987. Es decir, los de 1970 no se cuentan porque esos eran torneos de fraternidad, los cuales no eran clasificatorios, ni tampoco había que ser campeón para participar. De hecho, Honduras ni siquiera participó durante esa época, producto del conflicto bélico que tuvo con El Salvador en el 69. Entonces, el gobierno de Honduras le prohibió prácticamente a los equipos de Honduras participar de torneos en los cuales participar El Salvador, y eso fue a través de casi 10 años. Por tanto, esos torneos de fraternidad centroamericana, que era más de todo de exhibición, solamente fueron jugados por equipos de El Salvador, Costa Rica y Guatemala, nada más. Honduras no participó. De hecho, Olimpia ganó el título de la CONCACAF en el 72 sin necesidad de jugar esos torneos de fraternidad. Por tanto, esos torneos, por ser de carácter amistoso de exhibición, no eran oficiales. Entonces, cuando empiezan los torneos oficiales de manera oficial, fue en 1987. Del 87 al 92, cuando TACA patrocinó ya con un trofeo y determinó que había un campeón centroamericano. Olimpia fue el primer campeón centroamericano oficial en 1987, luego de golear 4-1 al Saprissa, de ganar al Real España 1-0 y perder el último partido 2-1 contra Herediano. Ganó la cuadrangular final del torneo centroamericano de clubes, con lo cual clasificó a la siguiente ronda, con la cual quedó fuera ante Monterrey de México, y Olimpia lo ganó. Luego en el 89 también lo volvió a ganar. Esa cuadrangular final fue disputada en Tegucigalpa y otra vez fue derrotando al Herediano. Y en el 90 también una triangular final que fue contra el Firpo y contra el Real España, que justamente fue con un gol de Carolaje contra el Real España en el 90, cuando obtiene su tercer título centroamericano. Luego el Alajuela ganó en el 91 y el Real el Real España ganó el título centroamericano del 91 y el Alajuela ganó el del 92. A partir de ahí ya no hubo más torneos centroamericanos oficiales, sino hasta 1999, cuando se desarrolla la primera Copa Interclubes de la UNCAF. Es decir, que en ese momento Olimpia volvió a ser el primer campeón centroamericano de la nueva modalidad, que era el torneo centroamericano de clubes. Y en el 2000 se coronó bicampeón, es decir, que en el 2000 sacó su quinto título centroamericano. Es decir, que en la modalidad de torneo centroamericano, Olimpia fue el primer campeón. Torneo Interclubes UNCAF, Olimpia fue el primer campeón. Y después aparece la Liga CONCACAF, es decir, la Interclubes UNCAF se jugó desde 1999 hasta 2007, que por cierto, el último campeón del Interclubes UNCAF fue Motagua. Entonces, aparece en el 87 la primera modalidad del torneo centroamericano de clubes. Luego aparece el Interclubes UNCAF 1939 y en ambos el primer campeón fue Olimpia. Y fue eso hasta 2007. A partir de 2008 hasta 2016 no se jugaron más torneos centroamericanos, sino que ya eran Champions en los cuales se conformaban grupos o triangulares. Y en el 2017 aparece la Liga CONCACAF, que no es exactamente un torneo centroamericano, pero en la esencia sí lo es, porque básicamente jugaban algunos equipos del Caribe que no avanzaban casi nunca de ronda y el campeón de Canadá. Entonces, de la Canadian Premier, creo que se llama la Liga de Canadá. Entonces, Olimpia también se corona campeón de la primera liga CONCACAF. O sea, las tres modalidades que habían existido, torneos centroamericanos, el primer campeón en las tres modalidades fue
Olimpia. 1987, campeón del torneo centroamericano de clubes. 1999, campeón del Interclubes UNCAF. Y 2017, campeón de la CONCACAF League o Liga CONCACAF. Entonces, obviamente, pues estábamos esperanzados en que algo así llegase a pasar también en la Copa Centroamericana que recién se estaba inaugurando con este nombre. Lastimosamente, en esta ocasión, y tal como nos pasó en 2003 y tal como nos pasó en 2007, quedamos fuera en primera ronda. Esto no es usual, señores, de que le pase a Olimpia, pero a veces puede pasar. De hecho, creo que, a ver, según el conteo que saqué, son 22 veces las que se han jugado torneos centroamericanos con algún tipo de nombre, o sea, torneo centroamericano, Interclubes UNCAF o Liga CONCACAF. Y en este caso, bueno, de esas 22 veces, Olimpia salió campeón 7 veces, salió subcampeón 3 veces, fue semifinalista o tercer lugar 4 veces, 3 veces fue eliminado en primera fase, que esas fueron 2003, 2007 y ahora 2023, y 5 veces no clasificó a jugar, es decir, que no fue campeón o no clasificó en el torneo hondureño para jugar ese torneo centroamericano, por tanto 5 veces no la jugó. Así que fue campeón 7 veces. Lastimosamente, pues esta vez, ya lo habíamos hablado, creo que hicimos un live el día sábado, como previa, antes del partido contra el equipo Pida, pero solamente quiero citar unos comentarios por acá que no los quiero perder. En ese momento. Vamos a ver, ok. Estaba mencionando, antes del partido contra Villa estábamos hablando un poco de eso, de qué fue lo que pasó con Olimpia y obviamente pues sí, creo que llegamos a la conclusión de que el problema básicamente fue en esencia un problema de mala planificación. Esos 3 últimos juegos que Olimpia se jugó contra el Águila del Salvador en Estados Unidos, llegando a Tegucigalpa prácticamente un día antes del debut contra CAI, arrastrando las piernas prácticamente, fue lo que detonó que ese partido no se pudiera ganar, porque bajo la gestión de Pedro Troglio, Olimpia llevaba un récord impecable de que todos sus partidos contra rivales centroamericanos jugados en Honduras, todos los había ganado, absolutamente todos los partidos jugados de local en Honduras contra equipos centroamericanos, todos los había ganado. Primero le había ganado, bueno, le ganó al Herediano en la Copa Primera Centroamericana, que era un torneo de exhibición, pero le ganó al Herediano primero. Luego le ganó al, ¿cómo se llama? Al Comunicaciones, le ganó 2-0. Luego contra el Saprissa le ganó 2-0. Luego le ganó, a ver, el siguiente torneo fue contra, a ver, ya me perdí. Comunicaciones, ok, al Managua, luego al Motagua, luego esos fueron los únicos 2 que jugó de local en Honduras. Luego el siguiente torneo que ya por fin lo ganamos fue contra Municipal, contra Diriangén, otra vez contra Motagua y después contra la Juela. Es decir, todos esos partidos Olimpia llevaban un récord impecable de 100% de rendimiento que todos los había ganado. Creo que esas cifras hicieron que de alguna manera la directiva, en este caso que considero que fue quien cometió el error, se confiara y consideraba de que CAI no iba a ser un rival de alta oposición, lo cual no fue así. De hecho, comenzaron ganando ese partido. Olimpia planificó mal, se confió y lastimosamente, producto de, digamos, esa necesidad, no sé, o esa ambición, no sé cómo llamarlo, de haber ido a firmar ese contrato en esos partidos contra el Águila, que prácticamente partidos poco atrayentes en canchas abiertas, canchas de universidad. Prácticamente eso detonó de que al final Olimpia pues llegara con poco descanso, casi sin pretemporada, para el partido contra CAI, y el equipo CAI pues obviamente está jugando contra el único bicampeón de la Liga CONCACAF en calidad de visitante y se iba a esforzar muchísimo. Ese partido básicamente creo yo que fue el que nos dejó fuera, porque al final el CAI saca 10 puntos, ganó sus 3 partidos siguientes, sacó 10 puntos, y el único partido que no lo ganó fue contra nosotros precisamente, pero si nosotros hubiésemos ganado ese partido, nosotros hacemos 2 puntos más y le quitamos por lo menos 1 a ellos, entonces hubiese estado más disputada todavía esa primera o segunda posición, por lo cual Olimpia esta vez, a pesar de ser 7 puntos, es decir, de los 4 partidos, ganó 2, empató 1 y perdió solamente 1, aún así no le alcanzó para quedar ni en primero ni en segundo lugar. Por tanto, pues eso fue lo que pasó. Considero de que hubo una mala planeación, una mala planificación en el aspecto de que, imagínense, o sea, la cantidad de dinero que perdió Olimpia por no seguir avanzando de ronda. De hecho, aquí lo tenía la vez pasada, lo estaba viendo en Tigo Sports. Vamos a ver, por aquí lo vi, lo estaba viendo en Tigo Sports Costa Rica, los premios que significan avanzar de ronda en la Copa Centroamericana de la CONCACAF. Y aquí está. Por participar
son $160.000. Eso sí los tuvo Olimpia. $160.000 por participar en la Copa Centroamericana. Por clasificar al cuartos de final son $40.000 más. Si estamos hablando de $40.000 más, estamos hablando por lo menos de 1 millón de lempiras más. Por avanzar como primer lugar, otros $40.000, o sea, 1 millón de lempiras más. Por clasificar a las semifinales, $80.000. Estamos hablando de 2 millones de lempiras más. Por clasificar a la final son otros $80.000, es decir, otros 2 millones de lempiras más. Y por ser campeón son $200.000, es decir, 5 millones de lempiras más. Es decir, que Olimpia, producto de esta mala planeación, producto de haber llegado mal a ese partido contra CAI, que yo estoy convencido de que ese fue el partido que nos dejó fuera, el primer partido que no pudimos ganar en casa y que empatamos contra CAI, producto de eso, Olimpia se perdió casi $500.000 en premios, no digamos ya por clasificar a la Champions de CONCACAF, bueno, ya no se llama Champions de CONCACAF, se llama Copa de Campeones de la CONCACAF, ya solo por no clasificar a la Copa de Campeones de la CONCACAF, Olimpia se perdió no sé cuánto ya, cuántos serán los premios, porque se ha revalorizado el torneo de la CONCACAF. Obviamente ahora que lo va a jugar Messi ese torneo, se imaginan lo que van a ganar por derecho de transmisión, los ojos del mundo van a querer ver qué hace Messi en la Conca Champions, me explico. Entonces, ese torneo, obviamente, si lograbas avanzar todavía de ronda en el torneo de la CONCACAF, etcétera, pues seguramente te iba a dar un buen premio monetario, algo bastante atractivo, y ahí pues definitivamente que hubo una mala planeación, obviamente desde el aspecto financiero, una pérdida total desde el aspecto de cuanto al prestigio, lo que hayan ido ganando Olimpia durante los últimos años también perdió, porque obviamente pues Olimpia había ganado muchísima visibilidad producto de que ganó en el Azteca, que eliminó al campeón de la MLS, que eliminó al equipo de Thierry Henry, que salió campeón invicto de Liga con Acaba, etcétera. Olimpia había venido ganando bastante notoriedad a tal punto que se había colocado, a pesar de estar en la etapa más deprimida posiblemente de la historia del fútbol de Honduras, en lo que yo recuerde, porque fuimos últimos de la octagonal, o sea, Honduras, la selección de Honduras fue última en la octagonal. Honduras en este momento no está exportando casi jugadores. Olimpia, ni siquiera que es el máximo exportador, no está exportando jugadores, o sea, los jugadores que estaban mandando los devuelven muy rápido. Algo pasa por ahí, es decir, una época en la cual el talento no brota y el fútbol hondureño no está brillando enormemente. A pesar de eso, Olimpia había logrado posicionarse en el primer lugar del ranking de clubes de Centroamérica, producto obviamente de esas participaciones internacionales que estaban dando mucho prestigio, y pues lastimosamente en esta ocasión pues se falló. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues darle vuelta a la página, aprender de esta lección, tener autocrítica, no volver a cometer los mismos errores, escuchar al entrenador, porque yo muchas veces, cuando Olimpia estaba allá en Estados Unidos, yo escuché a Pedro Troglio decir, no estamos sacándole el jugo a esta temporada, no es mucho lo que podemos entrenar, estamos viajando cada 2 días, no tenemos una cancha de entrenamiento fija, estamos viajando en bus cada 2 días, no estamos en una pretemporada, estamos en una destemporada. Yo preferiría, decía por ejemplo, yo preferiría estar en el CAR, pero entiendo que el equipo tiene que facturar, etcétera. De hecho, creo que por acá tenía esas declaraciones. Vamos a ver si las encuentro. Vamos a ver si las encuentro. Las cuales él mencionaba, y de alguna manera, pues, digamos que él alzaba un poco su reclamo o su protesta, pero obviamente tampoco podía ponerse como que demasiado confrontativo con la directiva, que prácticamente pues, son sus jefes, pues me explico, pero sí él había entendido de que no estaba disfrutando, digamos, de estos partidos porque no estaba haciendo el trabajo que se necesita hacer. Dice, por ejemplo, en esas declaraciones de cuando estaba en Estados Unidos, decía, sinceramente, de las valoraciones no le saco el jugo a los partidos porque son fuera totalmente la idea de un entrenador con viajes en el medio, sin descanso, jugando cada día y medio en canchas sintéticas, trastocando horarios. Creo que esto sirve más para la economía del club, que es necesaria, y la gente que no vive en Honduras pueda venir a ver al equipo, dijo en entrevista a Cinco Deportivo. Para Troglio, lo ideal hubiese sido que el club se quedara en su sede, pero a la vez entiende que es bueno para la economía del club. No es la realidad de lo que entrenamos, no tenemos una cancha fija, por eso digo que el verdadero Olimpia lo veremos en la cuarta o quinta jornada, tratando de darle minutos a todos. En los últimos juegos sí le daremos más minutos a la base que arrancará en CONCACAF. Y añade, la pretemporada ideal es quedarme en el predio nuestro entrenando doble o triple turno hasta 15 días antes de empezar el torneo y hacer prácticas de fútbol entre nosotros, que somos un plantel de jerarquía y los juegos salen bárbaros. Evitamos golpes, no jugamos en sintético y no jugar amistosos a este nivel de exigencia, que son juegos de alta rivalidad y clásicos, pero entendemos que los clubes necesitan facturar porque de eso vive, porque lo ideal es quedarse en el predio. Predio. Exacto. Esas eran las declaraciones de Troglio cuando estaba allá.
o sea, ella estaba anunciando de alguna manera que esto podía llegar a afectar y definitivamente afectó. Yo espero de que la junta directiva del club en este caso aprenda a escuchar más al entrenador, aprenda a tener mejor lectura, no se confíe y no subestime a los rivales otra vez. Me dicen, por ejemplo, de que Trollio también es culpable porque no reforzó el equipo. No, yo no digo que no tenga responsabilidad, seguramente también en ese aspecto él hizo una apuesta eh, inadecuada, pues producto porque todo equipo necesita refrescarse de alguna manera, refrescar el plantel, refrescar algunas posiciones, sobre todo sobre la saga central, que ya lo hemos hablado varias veces. Seguramente que sí, tiene un grado de responsabilidad, pero sinceramente yo pienso que ese partido contra CAI, el haber llegado 2 días antes a Tegucigalpa arrastrando las piernas, después de tanto trajín, de tanto partido inútil, estéril en el exterior, partido poco atractivo en canchas abiertas, etcétera, con tanto viaje, eso produjo de que el club en ese partido que era importante, que era trascendental poder ganarlo para poder sumar los puntos necesarios, porque tenés que ganar en casa en este tipo de torneos, fue lo que provocó de que al final Olimpia no lograra la clasificación. Ya después sí se recompuso, contra Estelí perdió, es cierto, bueno, pero digamos que de 4 partidos perder uno no es algo que te pueda dejar eliminado, pero perder uno y empatar uno en casa sí. Luego, después de este trajín de partidos, poco a poco se fue acomodando, le ganó contundentemente al FAS en El Salvador y le ganó contundentemente al Xelajú acá. Entonces, básicamente lo que nos dejó fuera fue lo que pasó en el primer partido. Vamos a ver si tengo algunos comentarios por acá. Dice Pineda Freddy, dice tiembla Troglio porque Motagua cambió técnica. No, perdón que me ría, no, o sea, bueno, a ver, armemos pues este comentario. Dice, tiembla Troglio porque Motagua cambió técnico. Pues ya sería creo que el cuarto que Troglio ve pasar. El primero fue Diego Vázquez, al cual en el primer torneo Troglio le ganó los 3 partidos, se lo bajó en la pentagonal, que era el partido decisivo, también se lo ganó. Luego le ganó 2 finales de liguilla y luego lo eliminó en la CONCACAF. O sea, no le vio una a Diego Vázquez, la verdad, a Pedro Troglio. Luego vino quién, la Tota Medina. La Tota Medina le ganó el primer partido, es cierto, 1-0 la Tota a Troglio. Y a partir de ahí, el siguiente partido, pues Troglio eliminó en la CONCACAF, le metió 4-0 en San Pedro, le metió 3-0 en la final, y pues ahí hasta ahí no llegó la Tota. Y luego Ninro Medina, pues perdió todos los partidos que jugó contra Troglio. Entonces, sí, la verdad es que no veo que. Yo lo que diría más bien es que Troglio dice next. Porque sí, la verdad es que el antecedente en este aspecto, Pineda Freddy, no le ayuda, no le abona, no fortalece tu comentario. El antecedente, tanto lo que fue la Tota Medina, lo que fue Diego Vázquez, lo que fue Nintro Medina, todos sucumbieron ante Pedro Troglio. Así que no creo que tiemble. La verdad es que me dio un poco de gracia. Carlos Membreño Aguilar dice, mejor le podía dar un infarto con ese equipo, le quitaron una carga de 1000 libras a pobre hombre, señores. Dice. Pero creo que le está respondiendo a Pineda Freddy por el tema de lo que estaba diciendo. Ok. Que venga otro a echarse de problemas, señores. Saludos a Carlos Membreño Aguilar. Dice también Andrés Lanza, perdón, dice Delcy Alexi, por eso pues que tenga chance otro equipo por ahí. No entendí el comentario. Tal vez es que yo estoy leyendo 11 minutos después de que lo escribió, entonces de repente por eso es que yo esté desfasado en cuanto a lo que estaba diciendo él. Dice, así es, carnal, ese empate acá en Tegus nos dejó cabal. Saludos, dice Quique Cardona. Sí, totalmente. Dice André Lanza, ¿cuál crees que podría ser una solución de aquí a final de año? Fíjate que es una buena pregunta y quería abordar eso y lo mencionó en la transmisión anterior. Yo creo que Olimpia tiene que enfocarse, producto de que el plantel como tal está constituido, digamos, como para ganar notoriedad internacional. Creo que Olimpia debería enfocarse en hacer algo histórico, en hacer por lo menos lo que a mí me gustaría, que nunca he logrado verlo, solo sé que está en los libros, porque ni siquiera hay videos de esa época, salir campeón invicto. Olimpia salió campeón invicto en 1970 en un torneo de 27 partidos, en los cuales no había finales. Eran solamente 27 partidos y el que hacía más puntos era campeón. Las semifinales o las finales, no, semifinales no. Las liguillas comenzaron a aparecer a partir de 1974. Entonces, hasta 1970, 71, hasta 73 todavía no había finales ni liguilla. Entonces, Olimpia sale campeón en un torneo en el cual se jugaron 27 partidos y salió campeón invicto en aquel momento. Eso han pasado 53 años desde ese momento y no se ha podido repetir. Troglio ha estado cerca porque el torneo pasado, por ejemplo, solamente perdió un partido que fue contra Maratón. Chelato estuvo cerca, que también perdió un partido contra Maratón en el Estadio Olímpico. El mismo Troglio también perdió un partido contra la UPN cuando le ganó el tricampeonato a Motagua, de perder un solo partido, pero salir campeón invicto, eso todavía no se ha logrado. Y
creo que tal vez los jugadores podrían tal vez tratar de enfocarse en meterse en esa hazaña histórica de salir campeones invictos. Creo que le vendría muy bien y podrían enfocarse sobre todo porque ahora ya, pues ya no tienen torneo internacional del cual preocuparse. Creo que si eso pasa, bueno, aunque no pase, creo que el olimpista se va a sentir bastante sanado, digamos, de vivir eso, porque yo por lo menos no lo viví, eso fue hace 53 años, y yo no lo viví, y sí me gustaría mucho que Olimpia pudiera llegar a ser campeón invicto, ojalá que se pueda. Dice, muy correcta su apreciación, dice Manuel Arevalo. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias. Saludo con mucho gusto. Francisco Di Farro dice, así es el fútbol, se gana y se pierde, hay que ser buenos perdedores, dice Francisco Di Farro. Sí, claro, no, de ninguna manera he dicho lo contrario, solamente estábamos haciendo un análisis de lo que pudo haber pasado, por lo cual pasó lo que pasó en la Copa Centroamericana de la CONCACAF. De hecho, Olimpia lleva 4 partidos consecutivos ganados. O sea, lo que estamos hablando no es de lo que haya pasado la semana pasada, ni esta semana, ni hace 2 semanas, sino de lo que pasó a inicios de agosto, básicamente. Saludos desde Nacaome Valle, dice Francisco Guifarro, perdón, claro que sí, te saludo con mucho gusto. Saludos allá hasta Nacaome Valle a Francisco Guifarro, perdón. Juan Antonio, Olimpia ir preparando a los jóvenes para que reemplace a Bekeles y Benzo. Totalmente de acuerdo, sí, totalmente. Es bueno lo que pasó, obviamente, este fin de semana. Olimpia, a pesar de, digamos, de estar con ese golpe, pues se recompuso perfectamente, le ganó 6-2 al Vida de Héctor Vargas, que sea como sea, los equipos de Vargas siempre tienen ese toque de competitividad. Y Olimpia, pues, logró superarlo con creces. Le metió 6 goles. Los equipos de Vargas suelen ser así, equipos que te anotan, pero a los cuales también se les puede anotar mucho. Incluso con Olimpia, Héctor Vargas marcó un récord, me acuerdo, creo que fue en el último torneo que dirigió, en el cual nos dejó fuera, por cierto, el Honduras Progreso, y en aquel momento Olimpia anotó 53 goles en 20 partidos, 53 goles en 20 partidos, que fue porque igual estaba en semifinal. Entonces hizo 47 goles, no, perdón, 50, no, fueron 51. Hizo 47 goles solo en las vueltas regulares. Eso fue un récord. Nunca nadie había logrado eso con Héctor Vargas, pero al mismo tiempo recibió 27 goles. Es decir, anotaba mucho, pero recibía muchos goles. Entonces, esta es la tónica usual de los equipos de Héctor Vargas, que sí, te atacan mucho, te meten goles, pero también te da muchas facilidades en cuanto a la defensa. Y eso fue exactamente lo que se vio el sábado pasado. Un equipo que sí, le va ganando 2-0, te empata 2-2, pero le da vuelta y le mete 6-2. Al final termina imponiéndose el equipo que tiene mayor calidad en cuanto a sus futbolistas. Y obviamente, pues es bueno el comentario que hace aquí. ¿Quién fue? Perdón. Juan Antonio, que dice que hay que darle oportunidad a los jóvenes, creo que se está haciendo. Incluso Julián Martínez ya es seleccionado nacional, producto del buen trabajo que ha estado haciendo con Olimpia. Bueno, ya entró también este muchacho Edward Demetri Gordon, el cual tiene 19 años, ha sido goleador de las reservas y ya muestra muchos destellos de calidad. Ya anotó en su debut con Olimpia, así que hay que seguirle dando oportunidad poco a poco, que sea de manera natural, como revulsivos, de que vayan ganando notoriedad poco a poco, así como lo hizo Chirinos, por ejemplo, que siempre entraba de cambio cuando estaba Héctor Vargas y poco a poco él se iba convirtiendo en un jugador que iba cambiando los partidos. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con este comentario. Dice Héctor Cardona, Carlos, ¿qué jugadores consideras ya no deben seguir la otra temporada? Es muy temprano para decirte, pero preliminarmente te podría decir de que hay jugadores que no han terminado de llenar la expectativa. Pues, o sea, vaya, por ejemplo, te voy a hablar de Maylor Núñez, por ejemplo. Siento que ha estado más en esa posición por una falta de competencia en su zona, pues, pero no porque sea un jugador brillante de la calidad que se necesita para ser jugador de Olimpia. Te podría hablar de que, por ejemplo, Bekele ya está un poco desfasada en cuanto a su edad. Hay que ver qué tanta calidad demuestra en este torneo, pero ya está siendo suplido por este muchacho Julián Martínez. Incluso Jonathan Paz le ha ganado la posición, producto a veces de que de repente pues ya no está en su mejor momento. Es muy prematuro para decirte realmente, tenemos que hacer una evaluación porque todos estos jugadores pues ya se les renovó contrato hasta mayo el otro año, así que sería muy difícil en este momento darte esa apreciación, pero a grosso modo es lo que te podría decir de manera preliminar. Julián Martínez ya le quitó el puesto a Beck, le dice Juan Antonio, de acuerdo, de acuerdo. Molina Armando dice, Olimpia anda muy bien, saludos desde West Palm Beach. Ah, ok, saludos, mucho gusto, Molina Armando, gracias por escucharnos hasta West Palm Beach. Juan Antonio, si te das cuenta, los 2 goles que ha hecho el Vida fue culpa de Bekeles. Los 2 goles que echó el Vida fue culpa de Bekeles. Hay que analizarlo, tengo que revisarlo, no recuerdo bien. Tendré que analizarlo. Tendré que analizarlo. ¿Cómo estamos con el tiempo, amigo? Ya se nos acabó el tiempo, ok, perfecto. Bueno, la verdad es que siempre se nos hace insuficiente para
poder conversar de todo lo que es Olimpia. Siempre se despierta mucha expectativa, muchos comentarios, siempre estamos actuales. Este fin de semana Olimpia no juega, es fecha FIFA, jugamos hasta el próximo miércoles contra la UPN en Choluteca y luego el domingo contra el Maratón en San Pedro Sula. Así que hay tiempo para descansar, para recuperar algunos jugadores, para recuperar algunas figuras, para que los jugadores puedan un poco refrescar sus mentes después de todo este trajín que fue la Copa Centroamericana, al mismo tiempo que el torneo de liga. Creo que jugamos como 10 partidos ahorita en agosto, algo así, una cosa de loco, porque sí, jugamos 5 de liga y jugamos 4 de la CONCACAF, o sea, fueron 9 partidos en 30 días o 31 días, así que sí, hubo un trajín bastante fuerte y ahora pues el equipo tiene espacio para relajarse, concentrarse y replantearse nuevos objetivos, que yo pienso y yo sugiero que el nuevo objetivo sea este o el próximo, ser campeón invicto, un récord que tiene 53 años y que nadie lo ha podido igualar, y creo que este plantel tiene la calidad suficiente, la madurez suficiente, la suficiente capacidad para poder obtenerlo. Amigos, de verdad, muchísimas gracias por la amabilidad de su sintonía. Nos vemos la próxima semana en una nueva edición de su programa Nación Olimpista Radio. ¡Chao!